para romper las cadenas de nuestra generación. Nacimos para ser valientes, nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber, y ahora solo vemos las familias caer. ¿Dónde estás, hombre valiente, de propósito y valor? Con el latido de tu alma, sirve a tu Señor. Nacimos para ser valientes y ya no queremos luchar. Nacimos para ser valientes y tenemos que comenzar. Pero mías viviré y mis manos hoy levantaré. Haznos valientes. Así es, mis hermanos, benditos a Dios por todos estos años que Dios nos ha dado la bendición de caminar y de seguir. Con el favor de Dios, mis hermanos, ya estamos preparando para el próximo año. Si Dios nos da, con el favor de Dios, estaremos en la iglesia de Scottsdale con el hermano Sánchez. Allá en Scottsdale será el año que entra, el 16 y 17 de julio. Ya andamos trabajando en eso, mis hermanos, de acomodar las fechas para nuestra reunión bimensual, y el retiro de varones va a ser en Scottsdale con nuestro hermano Marco Sánchez, con el favor de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a darle tiempo al grupo de alabanza para iniciar alabando a nuestro Dios, con el favor de Dios, y iniciar posiblemente nuestras conferencias.
invito, hermanos, a ponerse en sus pies. Vamos a entonar estos hermosos coros. Vamos a iniciar con el número 35. Padre, Padre nuestro. Vamos a entonar, hermanos, este precioso coro que se titula Ante el Trono Celestial. Nadie
intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Vamos a continuar cantando, hermanos, gozosos, contentos. ¿Quién se goza, hermanos, en esta mañana? Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios esta preciosa alabanza, hermanos. espada. Está desenvainada, pero no la traía conmigo. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, 10 al 17. 2 de Timoteo 10,
10 al 17. Déjeme le ayudo un poquito. Sí, segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Déjeme le ayudo, está en la página 1318 de mi Biblia. Sí, mire, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, si nos ponemos de pie por referencia a la palabra de Dios, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos, hermanos. Quiero escuchar ese vozarrón. Después de haber comido esos burritos y de tomar ese cafecito y la agüita, que se oiga ese vozarrón. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 10 al 17. Dice de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero que has aprendido de personas, sabiendo a quien has aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Mis hermanos, tomemos asiento. Es el tiempo de mi hermano Ron Fox, pastor de esta iglesia, y mi hermano Aarón Loesa Jr. nos va a auxiliar con la traducción. Yo hablo un poquito español. Therefore, this will need to be translated, and we certainly appreciate you cooperating with us. Vamos a estar traduciendo esta predicación y les agradezco mucho la cooperación hacia mí. The sermon assignment I have been given El título del sermón que se me ha dado is entitled Time to Live as a Man of God in the World. El título del sermón que se me ha encomendado es Tiempo para vivir como un hombre de Dios. And the Bible passage is 2 Timothy 3, Y el pasaje de la Biblia es 2 Timoteo capítulo 3, 1 through 17. del 1 al 17. We have already read the second half. Ya leímos la segunda parte, So as we consider God's Word, así que ahora que vamos a considerar y que vamos a ver la palabra de Dios, let us pray again oremos una vez más. and ask God to teach us directly. Y pidámosle al Señor que nos enseñe directamente. Heavenly Father, it is good to be here.
Padre Santo, es un privilegio el estar aquí. You are welcome in this place. Tú eres bienvenido en este lugar. You are welcome in our hearts. Eres bienvenido en nuestros corazones. You are welcome in the congregations represented here. Eres bienvenido en las congregaciones representadas aquí. We desire to draw close to you. Deseamos estar más cerca de ti, Señor. We want to get to know you better. Queremos conocerte mejor. Guide and direct us by your Holy Spirit. Guíanos y dirígenos por tu Espíritu Santo. Lord, we love you. Señor, te amamos. We can only say that because you loved us first. Solamente podemos decir esto porque tú nos amaste primero. Amen. Amén. In 2 Timothy, we have a man in his mid-60s, the Apostle Paul. En 2 Timoteo tenemos un hombre en sus 60s, el apóstol Pablo, writing to a man in his mid-40s, escribiéndole a un hombre en sus 40s, Timothy. Timoteo. They had ministered together for over 20 years. Habían ministrado juntos durante 20 años. Paul will not get out of jail this time. Pablo no saldría de la cárcel en esta ocasión. This is the last written revelation from the Apostle Paul. Esta es la última revelación escrita del apóstol Pablo. Though it has Timothy's name on it, Aunque tiene el nombre de Timoteo en él, as you and I read it, mientras nosotros leemos, we discover it is Scripture. descubrimos que es escritura, It is the Word of God. es la palabra del Señor. It is God speaking in every generation. Es la palabra del Señor hablando en cada It is generación. God speaking in every language across this earth. Es la palabra del Señor hablando en cada lenguaje en el planeta. God is present today Dios está presente hoy to speak to your heart. para hablarle a tu corazón. What He asks from us Lo que nos pide de nosotros is that we humble ourselves, es que nos humillemos, that we soften our hearts, que ablandemos nuestros corazones, that we admit to be taught, we need to be taught. que admitamos que necesitamos ser enseñados. We are not only willing to hear Him, No solamente estamos dispuestos a escucharlo, but we are willing to live the Word He teaches us today. pero estamos dispuestos a vivir la palabra que nos va a enseñar el día de hoy. The Lord Jesus Christ is present. El Señor Jesucristo está aquí presente. He ministers to us directly by His Holy Spirit. Él nos ministra directamente por su Espíritu Santo. All that He has ever been anywhere else, Todo lo que siempre ha sido en otro lugar, He is at this moment right here. Él lo está en este momento aquí. What He's done for others, Lo que ha hecho por otros, He can do for you. lo puede hacer por ti. He knew you would be here. Él sabía que estarías aquí. He has prepared a word for you. Él ha preparado una palabra para ti. He has been speaking to us last evening. Nos ha hablado la noche pasada. He is speaking to us this morning. Nos habla en esta mañana. Do not miss the Lord. No te pierdas del Señor. I enjoy meeting with you, Yo me gozo de estar con ustedes, but I enjoy meeting with Jesus even more. pero yo me gozo aún más de estar con Jesús. The Word of God declares that we live in perilous times. La palabra del Señor nos dice que vivimos en tiempos peligrosos. This warning comes at the beginning of this chapter. Esto lo vemos al final del capítulo. I'll read 3 verses and then let you read 3 verses. 2 Timothy 3, beginning at verse 1. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning, never able to come to the knowledge of the truth. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. This is the day and age we live in. Estos son los tiempos en los que vivimos. The church has always lived in the last days. La iglesia siempre ha vivido en los últimos tiempos. God has chosen for you to live in this generation. Dios ha escogido que tú vivas en esta generación. You have no choice in the matter. No tienes otra elección. God sovereignly has placed you in this generation. Dios soberanamente te ha puesto en esta generación To do His work, para que hagas su obra, to help build His church. para que ayudes a construir su iglesia. Today in El Paso and Juarez, Hoy en El Paso, en Ciudad Juárez, Jesus Christ is building His church, and the gates of hell shall not prevail against it. Jesucristo está construyendo su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Paul knew that he did not have long on this earth. Pablo sabía que no tenía mucho tiempo ya en esta tierra. Under the guidance of the Holy Spirit, Bajo la guía del Espíritu Santo, he pours himself into the next generation. Él se derrama a la siguiente generación. He is faithful to pass on all the word that God has given him. Él es fiel para pasar toda la información que Dios le ha dado a él. It is a word for all men in every generation of the church. Es una palabra para todos los hombres en cada era de la generación. We are in a great battle for souls. Somos los grandes guerreros de las almas. How do you fight the hardness of men's hearts? ¿Cómo peleas contra la dureza del corazón de los hombres? How do you reach a generation ¿Cómo llegas a una generación that believes that they are their own God? que cree que ellos son su propio Dios? They make up their own religions. Hacen sus propias religiones, They choose their own spiritual standards. escogen sus propios hábitos espirituales. They come up with their own ideas about God. Ellos salen con sus propias ideas acerca de Dios. From what we have read, De todo lo que hemos leído, there is much immorality. hay mucha buena moralidad, There is much idolatry. hay mucha idolatría, There is much covetousness. hay mucha envidia, There is much rebellion in men's hearts. hay mucha rebelión en los corazones de los hombres. There are those who claim to know God, Hay muchos que dicen conocer a Dios, but what they do is contrary to Scripture. pero lo que ellos hacen es contrario a la Escritura. They know they are leading people astray, Ellos saben que están haciendo que la gente se aleje and they do it anyway. y de todas maneras lo hacen. We are told to stay away from such folks. Se nos dice que nos mantengamos alejados de dichas personas. How can you and I reach that kind of people? ¿Cómo podemos alcanzar a esas personas? Many of us came out of this group.
Muchos de nosotros salimos de este grupo. We know how to live the old way. Sabemos cómo vivir de la manera antigua. Then we come to Christ. Y luego vinimos a Cristo. The old passes away, Lo viejo ha pasado, the new has come. lo nuevo ha venido. The nature of Adam goes, La naturaleza de Adán se va, the nature of Christ comes. la naturaleza de Cristo viene. Jesus lives within us by His Holy Spirit. Cristo vive en nosotros por su Espíritu Santo. What is impossible for us, Pero es imposible para nosotros. Jesus does every single day in El Paso and Juárez. Jesucristo lo hace posible todos los días en El Paso y Ciudad Juárez. We must learn to grow as men, Debemos aprender a crecer como hombres, to cooperate with our Lord Jesus Christ. a cooperar con nuestro Señor Jesucristo. We have all started off as babies in Jesus. Empezamos como bebés en Jesús, We grow into toddlers. crecemos hacia niños Then we're kind of teenagers for Christ. y luego somos adolescentes por Cristo. The goal is to be godly men who keep on growing. El propósito es ser hombres de Dios y seguir creciendo. We must never stop growing in the Lord. Nunca debemos dejar de crecer en el Señor. This job looks too big for us. Este trabajo a veces se mira muy grande para nosotros. We begin to pray. Empezamos a orar, We search the scriptures. indagamos en las Escrituras, We discover what God commands descubrimos lo que Dios ordena, is not too big for us. descubrimos que no es tan grande para nosotros. The problem is El problema es we're not big enough for the job. que no somos lo suficientemente grandes para este trabajo. We must continue to grow spiritually. Debemos continuar creciendo espiritualmente. The assignments we receive in the Lord's service La asignatura que recibimos en el servicio del Señor will continue to be tougher than the last one we had. continuará siendo más difícil que la última que tuvimos. The gifting of God, Los dones de Dios, the power of God, el poder de Dios, the talents God may give us in the physical realm, los talentos que Dios nos dé en el reino terrenal, the gifts of the Spirit that He bestows upon His church, los dones del Espíritu que Él da a su iglesia, will carry us further nos llevarán más adelante, than our character can handle. más de lo que nuestro carácter puede soportar. We cannot do what God calls us to do No podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer and remain babes in Christ. y permanecer como bebés en Cristo. We cannot be little children playing games with God. No podemos ser niños chiquitos jugando juegos con Dios. God commands us to be strong, Dios nos manda a ser fuertes, courageous, valientes, dependable, dependientes, trustworthy, confiables, men of honor, hombres de honor, men of pure hearts. hombres de corazón puro. How does that happen? ¿Cómo se le hace para que esto suceda? Many of us know brothers who were saved about the time we were. Muchos de nosotros conocemos hermanos que fueron salvos cuando nosotros también fuimos salvados, But they're nowhere today. pero ya no están con nosotros. For some reason, they have stopped growing. Por alguna razón dejaron de crecer. For some reason, they are sitting on the sidelines. Por alguna razón se están sentando en otra parte al lado. They're watching what's going on, Están mirando lo que está pasando, but they're not part of the move of God in our generation. pero no son parte del movimiento, del mover de Dios en esta generación. This has happened sometimes in our lives. Esto pasa a veces en nuestras vidas. For whatever reason, when we have stopped growing spiritually, Por alguna razón dejamos de crecer espiritualmente. we become unfruitful in God's service. Nos volvemos infructuosos en el servicio de Dios. God is faithful to draw us back. Dios es fiel para regresarnos hacia Él otra vez.
The gifts and calling of God are without repentance. Los dones y el llamamiento de Dios son sin revisión. The jobs He assigns us in His service are for a lifetime. Los trabajos que Él nos ha dejado en su obra son para toda la vida. When we come to ourselves, Cuando volvemos en nosotros mismos, we know it's time to get back in the ministry. nos damos cuenta que es tiempo de regresar al ministerio. We have sat on the sidelines enough. Nos hemos sentado al lado ya mucho tiempo. This is a real battle. Esta es una batalla de verdad. Jesus wins this battle. Jesucristo gana esta batalla. We spend each day with Jesus. Pasamos todos los días con Jesucristo. We do what He says. Hacemos lo que Él dice. We win the battle. Ganamos la guerra. Christ in us is the hope of glory. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Paul gave Timothy 2 resources to draw upon in this battle. Pablo le dio a Timoteo 2 recursos para poder ganar en esta batalla. We read them out loud earlier. Los leímos en voz alta hace unos momentos. The first one, El primero, Timothy was encouraged to remember Paul's testimony Timoteo fue motivado a recordar el testimonio de Pablo, to copy his testimony, a venir a ese testimonio, to follow him in the Lord's service. a seguirlo en el servicio del Señor. Timothy did not have a godly father growing up. Timoteo no tenía un padre cristiano cuando él creció. His dad is not mentioned as a believer. Su papá no se menciona como creyente. So his mom and grandma grounded him in the scriptures. Su madre y su abuela lo enraizaron en las escrituras. As a young man, Como un joven, he became a part of Paul's ministry team. fue parte del ministerio del equipo de Pablo. Paul became as a father to him. Pablo se convirtió como un padre a Timoteo. He trained him for the ministry. Lo entrenó para el ministerio. He challenged him. Lo retó al ministerio. He loved him deeply. Lo amó. He knew that Timothy would be brokenhearted when it was time for Paul to go to heaven. Él sabría que Timoteo tendría un corazón quebrantado cuando Pablo pasara a la presencia del Señor. He said, "Remember my testimony. Y le dijo, recuerda mi testimonio. Remember the opposition that we faced Recuerda la oposición que enfrentamos at Antioch, en Antioquía, at Iconium, en Aconia, at Lystra. en Listra. At Lystra, they stoned Paul to death. En Listra apedrearon a Pablo casi dejándolo muerto. He was pronounced dead, and they drug his body out to the dump. Fue pronunciado muerto y sacaron su cuerpo de la ciudad. The disciples went, Los discípulos fueron, they stood around him, estuvieron alrededor de él, they prayed. oraron He was risen from the dead. y fue resucitado de la muerte. He could not talk about it for 14 years. No pudo hablar de ello por 14 años. Paul very honestly told Timothy, Pablo honestamente le dijo a Timoteo, all that live godly shall suffer persecution. todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Jesus does not sugarcoat anything. Jesucristo no está tratando de ocultar nada. There are times it can be very hard to be a follower of Christ. Hay momentos, hay tiempos en los que es muy difícil ser seguidor de Jesucristo. Paul said that they were very close to death. Pablo dijo que estaban muy cerca de la muerte, They didn't know what was going to happen. que no sabían lo que les iba a pasar, But through all of their trials, pero durante todas sus tribulaciones, through all of their struggles, durante todos los problemas, through all the persecutions, en todas las persecuciones, he said that God brought them through. Jesus was faithful to remain with them. dijo que Dios es fiel y que Jesucristo permanece fiel para salvarles.
Going back to 2 Timothy chapter 3, Regresando a 2 Timoteo capítulo 3, I'll begin reading at verse 13. comenzaré leyendo el versículo número 13. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. The second resource that Paul turned Timothy's attention to is the Word of God. El segundo recurso, el cual Pablo apuntó a Timoteo, es la palabra de Dios. At the time that these words were written, En el tiempo en que estas palabras fueron escritas, most of the Scriptures had been written. mucha de la escritura ya había sido escrita. Only the writings of John remained to be written. Solamente los escritos de Juan faltaba que se escribieran. Most of the apostles died by their mid-60s. La mayoría de los apóstoles murió en sus 60s, But the apostle John pero el apóstol Juan outlived them all. vivió además de los demás. He lived past 90 years of age. Él vivió todavía hasta los 90 años. When the Holy Spirit spoke through him the Gospel of John, Cuando el Espíritu Santo habló por medio de él el Evangelio de Juan, it came like 25 years after the other Gospels. vino 25 años después de los otros evangelios. The last of the letters, 1 John, 2 John, 3 John. Las últimas cartas, primera y segunda y tercera de Juan, Again, 25 years later. fueron escritas 25 años después. And then the last written revelation that God chooses to speak to his people, Y la última revelación que Dios quiso dar a su pueblo, the book of Revelation. el libro de Apocalipsis. So the writings of John had not yet been written, Los escritos de Juan todavía no habían sido escritos, but he had all the other scriptures, all the Old Testament, pero teníamos todo el Antiguo Testamento and the rest of the New Testament. y el resto del Nuevo Testamento. Let's remind ourselves why the scriptures are so important in a believer's life. Hay que recordar siempre por qué las escrituras son tan importantes en la vida de un creyente. We read that all scripture, Old and New Testament, Leemos que toda la escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, is given by inspiration of God, or breathed by God. es dado por inspiración de Dios o es exhalado, respirado por Dios. And it is profitable. Y es útil. You will be blessed to read it. Serás bendecido si la lees. You will be blessed to study it. Serás bendecido si estudias. You will be greatly blessed to put it into practice. Serás excelentemente bendecido si la pones en práctica. 4 points are emphasized. 4 puntos son enfatizados. The scriptures are profitable for doctrine. Las escrituras son útiles para la doctrina. Doctrine is God's truth, La doctrina es la verdad de Dios. divine teaching, Enseñanza divina.
The way God has settled things La manera en la que Dios ha acomodado las cosas in the physical realm en el mundo en el mundo físico and in the spiritual realm. y en el mundo espiritual. The Word of God is profitable for reproof. La palabra de Dios es útil para redarguir. Reproof means verbal rebuke. Redarguir significa una exhortación verbal. Sometimes you and I are wrong. Muchas de las veces nosotros estamos mal. Sometimes we are ignorant. Algunas veces somos ignorantes. It's possible we might fall into error. Es posible que caigamos en error, But we are told to prove all things pero se nos ha dicho que probemos todas las cosas and to hold fast that which is good. y que mantengamos y sostengamos lo que está bien. The scriptures show us where we are wrong, and the Word of God conquers any ignorance or error that could come into our life. La palabra del Señor nos muestra en qué estamos mal y las escrituras son útiles para mostrarnos en dónde precisamente estamos mal. We are taught that the Word of God is for correction. Se nos dice también que la palabra de Dios es útil para corregir. It's not enough to show me where I'm wrong. No es suficiente que me muestres dónde estoy mal. How do I get right? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo corrijo? That's one of the jobs of Scripture. Ese es uno de los trabajos de la Escritura. It shows us how to get right with God. Nos dice cómo estar bien en el camino del Señor. How to be in full fellowship with Him. Cómo estar en comunión completa con Él. Finally, we are taught that the Word of God is for instruction in righteousness. Y finalmente se nos dice que la palabra del Señor es para instruir en justicia. The Word of God reveals God's will for our daily lives. La palabra del Señor revela la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. God can speak to us through His Word. Dios puede hablar a nosotros por medio de su palabra. A little bit of God's Word in your heart each day Un poco de la palabra del Señor en tu corazón cada día can make some dramatic changes. puede hacer un cambio tremendo. The one thing you and I know about next week, Lo que tú y yo sabemos de la semana que viene, next month, el siguiente mes, next year, el siguiente año, 100 years from now, cientos de años de aquí a ahora, Jesus is already there. Jesucristo ya está ahí. He is eternal God. Él es el eterno Dios. He's already lived tomorrow. Ya ha vivido todo eso. He's already lived next month. Ya ha vivido el siguiente mes. He's already lived next year. Ya ha vivido el siguiente año. We need to hear from Him today Necesitamos oír de Él to make good decisions for the future. hoy para tomar decisiones sabias para el futuro. How does that happen? ¿Y cómo sucede esto? We must humble ourselves. Debemos humillarnos a nosotros mismos. We need to hear from God on a daily basis. Necesitamos oír de Dios en el día a día. We need God's daily grace active in our lives. Necesitamos de la gracia diaria de Dios activamente en nuestras vidas. Grace is God's free, unmerited favor. La gracia es el don inmerecido de Dios. You cannot purchase it. No la puedes comprar, You cannot earn it. no te la puedes ganar. You have to humble yourselves Tienes que humillarte and by faith receive it. y por fe recibirla. The very first beatitude La primera hermosura that we find in the Sermon on the Mount que vemos en el Sermón del Monte says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." dice: benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. What does that mean? ¿Qué Poor in spirit. ¿Qué significa esto? Pobres en espíritu.
It tells me that in my own power, my own strength, my own ability, Me dice que en mi propia fuerza, en mi propia habilidad, I cannot accomplish God's will. yo no puedo realizar la voluntad de Dios. I know God's will. Yo conozco la voluntad de Dios, You read just a little bit of the Bible, leemos un poco de ella en la Biblia, and God shares a lot of His will with us. y Dios comparte mucho de su voluntad. The con challenge nosotros. is, El reto es how do we live? cómo vivimos esta voluntad. I need supernatural help. Yo necesito ayuda supernatural. We understand the concept that if we are poor in finances, Entendemos el concepto de que somos pobres en las finanzas. we owe more than we can pay. Debemos más de lo que podemos pagar. We fall short. Nosotros nos quedamos cortos. We need help. Necesitamos ayuda. We need someone to step in and to pay our debts. Necesitamos de alguien que se pare y que pague nuestras deudas. Jesus takes things we can see in the physical Jesucristo toma cosas que vemos en el mundo físico and explain what's going on in the spiritual. y nos explica qué está sucediendo en el mundo espiritual. He takes what is seen Él toma lo que podemos ver to explain the unseen. para explicar lo que no podemos ver. He is a good teacher. Él es un buen maestro. He uses words we understand. Él usa palabras que el hombre pueda entender. He uses concepts we can grasp. Él usa conceptos que podemos tocar. To be poor in spirit El ser pobre en espíritu means that I know God's will, significa que yo conozco la voluntad de Dios, I want to do God's will, quiero hacer la voluntad de Dios, but I can't do it on my own. pero no puedo realizarla por mi propia cuenta. So we come into God's presence, Así que venimos a la presencia del Señor, we humble ourselves, nos humillamos we say, Lord, we want to do your will. y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. We know what your will is. Nosotros conocemos cuál es tu voluntad. I need your grace. Yo necesito tu gracia. I need your free, unmerited favor active in my daily life. Yo necesito tu gracia inmerecida en mi día a día. I need you working behind the scenes. Necesito que obres detrás del telón. I need you living your life through me by your Spirit. Necesito que tú vivas tu vida a través de mí por medio de tu Espíritu Santo. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. If you say that from the heart, Si tú dices esto desde lo profundo de tu corazón, God will take you up on it. Dios te utilizará. In our quiet times, in our prayer times during the day, En nuestros tiempos de devoción silenciosos con el Señor, when we say, I don't have what it takes to do what you've just commanded me, y le decimos, no tengo los recursos para hacer lo que tú me mandas, but I want to. pero yo quiero. And Lord, if you are willing to live your life through me today, Y Señor, si tú estás dispuesto a vivir tu vida a través de mí el día de hoy, I am willing to cooperate with you. yo estoy dispuesto a cooperar contigo And we will leave the results in your hands. y dejaremos los resultados en tus manos. Then we can say, Y entonces podemos decir, I can do all things through Christ, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, who strengthens me. que me da fuerza. I am more than a conqueror through him who loved me so. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Christ in me is the hope of glory. Cristo en mí es la esperanza de gloria. The counsel that Jesus gives us El consejo que Jesucristo nos da is that each day es de que cada día we should set self aside. debemos dejar nuestro yo a un lado.
we are to take up the cross He has assigned us. Debemos tomar la cruz que Él nos ha asignado. We are to focus on Jesus, Debemos enfocarnos en Jesús and we are to follow Him. y debemos seguirlo. Jesus always leads from the front. Jesucristo siempre liderea desde enfrente. Jesus is not hard to find. Jesucristo no es difícil de encontrar. He wants to have daily fellowship with His men. Él quiere tener comunión con su gente. He desires to lead us in ministry. Él quiere llevarnos y liderarnos en el ministerio. He desires to lead us all the way to heaven. Él desea llevarnos y guiarnos todo el camino hasta llegar al cielo. There is nothing too hard for Jesus. No hay nada difícil para Jesús. Jesus makes a way where there is no way. Jesucristo provee un camino donde no hay camino. He commands us, Él nos manda, do not look back. no mires hacia atrás, Keep your eyes focused on me. mantén tus ojos fijos en mí, Follow me. sígueme. What is past is past. Lo que pasó ya queda en el pasado. Now let us prepare for the future. Ahora prepárate para el futuro. At times like this, we look for a fresh vision from Christ for the future. En momentos como estos buscamos una visión fresca del Maestro. We ask for that fresh empowering by the Holy Spirit. Pedimos y rogamos en ese empoderamiento por el Espíritu Santo. Some people will bless you because you live that way, Mucha gente te bendecirá si vives de esa manera, but many will curse you. pero muchos te maldecirán. They would prefer that you go back into the bar and drink with them. Muchos preferirán que estés en el bar y que estés con ellos como lo hacías antes. They would prefer that you get together and tell dirty jokes and speak of women. Ellos preferirían que estuvieras con ellos y que dijeras chistes sucios acerca de mujeres. They will try and bring you down Ellos tratarán de empujarte hacia abajo, because the spiritual authority in their life is the devil. porque la autoridad espiritual en la vida de ellos es el diablo. They are still in bondage to the kingdom of darkness. Ellos todavía siguen encadenados en el mundo de las tinieblas. But you and I are now part of the kingdom of God. Pero nosotros somos parte del reino de Dios. The spiritual authority in our life La autoridad espiritual en nuestras vidas is God Almighty, es el Dios Todopoderoso, creator of the heavens and the earth. creador del cielo y de la tierra, We are in agreement with the angels who declare, que están de acuerdo con los ángeles holy, holy, holy y cantamos Santo, Santo, Santo. is the Lord of hosts. Es el Dios Todopoderoso. The whole earth is full of your glory. Toda la tierra está llena de su gloria. My brothers, Mis hermanos, keep on keeping on in Jesus. mantengan sus ojos firmes en Jesucristo. God bless you. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Esto apenas empieza. Mis hermanos, vamos a darle tiempo a nuestro hermano Aarón Loesa Rojas, pastor de Reunidos por Cristo. Un break. Bueno, vamos a agarrar unos 5 minutos. Sí, 10 minutos. 10 minutos, mis hermanos, para que muevan sus piernas, tomen agua, coman otro burrito. Y continuamos. 10 minutos, mis hermanos.